Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poderles compartir una enseñanza. Vamos a hacer una oración. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por lo que nos diste ayer, por lo que nos estás dando el día de hoy y por lo que ya tienes preparado para el día de mañana. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, tomando control de todas y cada una de las situaciones que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias también te doy, Señor, por ese vestido, por ese alimento físico y espiritual que tú nos das todos los días. Gracias, Señor, también te doy por el trabajo, Señor. Gracias también te doy, Señor, porque tú nos mantienes en la brecha, Padre, para poder servirte. Gracias también te doy, Señor, por todos y cada uno de los pastores del Ministerio Casés, porque tú suples sus necesidades, Señor. Te pido, Padre, que los cubras con tu bendito manto de la cabeza a los pies, Señor, y que los sigas usando en gran manera para que sean edificación para todos los que los escuchamos, Padre. Gracias también te doy por todo el liderazgo del Ministerio Casesa y por todos los congregantes y por todas esas personas, Padre, que tú nos vas a poner a nuestro alrededor para así poderles compartir de tu palabra. También te pido, Padre, por todas esas personas que están enfermas, Señor, que tomes control de su salud, Señor, que seas tú con nosotros en todo momento. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, el día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poderles compartir una enseñanza. El título de mi enseñanza se llama El servicio al Señor. Y todos sabemos que el servir al Señor es un gran privilegio y que lo hacemos con ese corazón agradecido, limpio, entregándole un servicio de una forma humilde y también siendo obedientes a lo que Dios quiere que hagamos. Y vámonos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 en el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de la vida eterna. Así es, cuando nosotros declaramos a Cristo como único y verdadero Salvador en nuestra vida, Él nos liberó de todos nuestros pecados. Él nos dio esa libertad y por ende nosotros pues estamos agradecidos con Él, ¿no? Y cuando una persona es agradecida pues decide servirle al Señor, porque ahí entra cuando decimos nosotros ya no somos dueños de nuestra vida, sino que tenemos al mejor amo y Señor, que es Dios. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice la palabra de Dios. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y sé te dirá lo que debes hacer. Así es, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino al Damasco, una de las primeras cosas que le preguntó fue esa: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y así es para nosotros, ¿no? Pasamos a ser esos servidores del Señor. Y tenemos que ser que cuando nos mandan a hacer las cosas, pues es Dios al que le estamos sirviendo. No es a la pastora, no es a los hermanos. Es a Dios. Y ese trabajo, ese servicio tiene que ser de excelencia porque es para Él. Les voy a compartir aquí un ejemplo de la suegra de Pedro, ¿no? Vámonos de vuelta a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 8, en el versículo 15, dice así la palabra de Dios: Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Así es, la suegra de Pedro le servía a Dios en agradecimiento a que él le había sanado de esa fiebre. Y entonces ella empezó a servirle a él y a sus discípulos. Ese servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él. Otro claro ejemplo son esas mujeres que le servían a Jesús. Vámonos a Lucas en el capítulo 8, en el versículo 1, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció
Después de que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así es, estas mujeres le servían a Jesús y a sus discípulos cuando iban predicando el evangelio de Jesús, ¿verdad? Así les servían con ese corazón igual agradecido. ¿Por qué? Porque él ya las había perdonado, ya las había sanado, ya las había salvado. Y así es con nosotros, ¿no? Nosotros cuando Dios nos libra de situaciones que pasan en nuestra vida y nos hace ese milagro de la sanidad, nos pone ese corazón agradecido en nosotros, de serle incondicional, de ser humildes y poderle servir con amor a Él y a las demás personas. Y vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo del 3 al 4, dice la palabra de Dios: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es, nosotros cuando decidimos servir al Señor, es con ese corazón, como ya les dije, humilde, no esperando nada a cambio, ni hacerlo para que los demás nos vean, porque ese servicio tiene que ser genuino para Él. Y vámonos de vuelta a la palabra de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10 al 11, dice así la palabra de Dios: Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanos, todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido por la gracia de Dios. Los tenemos que poner en práctica para el crecimiento y el servicio de nuestra iglesia. No tenemos que atesorarnos para nosotros mismos, sino que tenemos que compartirlo a los demás. Así es, no pensemos que esos dones son para nosotros, o que porque nosotros los tenemos porque somos bien inteligentes. No, los tenemos porque Dios nos pone esos dones para el servicio de nuestra iglesia, y por eso tenemos que ser bien inteligentes para usarlos, para poder administrarlos al servicio de la comunidad y dándole la honra y la gloria pues a Dios. Y vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 28, dice la palabra de Dios: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es, nosotros tenemos que recordar cuánto Dios nos ama, que Él fue capaz de dar su vida por nosotros, y que servir al Señor significa seguir por un camino más humilde, sin esperar ningún reconocimiento, ninguna recompensa o ningún agradecimiento. Simplemente servir por amor a Dios, por todo lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a terminar con una oración. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú nos pones ese querer por el hacer las cosas. Gracias, Señor, porque tú nos pones ese corazón humilde de servicio a ti, Padre.
Gracias, gracias por todas esas bendiciones, Padre, que tú nos das todos los días aún sin merecernos. También te pido perdón, Señor, si en algún momento no he hecho las cosas como a ti te agradan, Padre. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, que tengan un excelente día.